de los, de los nervios no empecé a grabar, es que normalmente grabo para Ah, bien. Está. por si alguien se lo pierde. Pero bueno, igual voy a empezar yo. Primero, bueno, una de las cosas que yo les contaba a las lectoras era que yo sentía, porque luego muchas veces cuando describimos un libro que retrata historias que no son a lo mejor tan sencillas de digerir, digamos, respecto a las experiencias de los personajes, siempre decimos, es que es una historia súper cruenta, súper de esas que te destrozan y así, ¿no? Sí. Y si bien es verdad que en los personajes de las malas hay muchas historias o hay historias que son muy conmovedoras, también una de las cosas que yo sentía al leer las malas era que había una especie de descubrimiento. No sé si así sea o no, pero fue como mi experiencia, ¿no? Al leerlo en muchos sentidos y para mí fue precioso como poder reconocer ciertas experiencias como mujer y sobre todo como en este asunto de encontrarnos, ¿no? Encontrar nuestro camino, encontrar muchas cosas que de repente se nos pierden. Entonces, todo este rollo lo cuento porque mi pregunta es respecto a ¿cómo fue para ti, o sea, que las malas, pues sí, es esta historia que quizás tiene algo de personal, quizás no, ya no dirás tú, llegara a otras lectoras, a otros países, a otras experiencias y ponerla así, ¿no? O sea, como tan al descubierto, ¿cómo ha sido para ti esta experiencia? Incluso pues compartirlo así con lectoras, así como nosotras, pues. Bueno, solo ha sido para mejor en términos laborales. Siempre remarco ese aspecto para dejar de lado cierta eh, sobrevaloración que hay respecto al prestigio y la obra que uno puede dejar de sí misma para la posteridad o para lo que sea. Y la verdad, yo no creo que sea importante ni que sea transformadora para nadie, que la literatura no lo es, además, más allá de que pueda despertar curiosidades, eh, intenciones, deseos en los lectores, lo cierto es que sigo creyendo que la literatura no sirve para nada, y mucho menos mis libros. Eso me, me orienta a mí para no perderme en lo importante, y lo importante sigue siendo sobrevivir a pesar de que a mí me vaya bien con los libros, porque no sé cuánto tiempo me va a ir bien con los libros también. Entonces, yo no pierdo nunca el horizonte de lo bueno que ha sido para mí que le vaya tan bien a las malas por el dinero, por lo que significa a mí por lo que significa para mí el dinero y ganar el dinero, que es en parte la experiencia de esas protagonistas de las malas que tienen que ver de qué manera se ganan la vida constantemente, y eso sí me parece muy importante. Después, lo cierto es que me ha permitido conocer lugares en los que las realidades de otras travestis me causan mucha curiosidad. Por ejemplo, en Colombia, en Bogotá, hay una comunidad muy interesante, muy, ay, no sé cómo decirlo, son chicas muy inteligentes que están haciendo muy bien las cosas. Chicas jóvenes y chicas viejas que están asentadas ahí en el barrio más rojo de la ciudad, o en España, por ejemplo, encontrarme con Topacio Fresh y con Valeria Vegas, que es la autora de La Veneno, el libro de La Veneno. Bueno, esa experiencia también es muy rica, y es muy rico también el hecho de poder entrar en un mundo que siempre había sido solo experimentado como lectora y no como autora. Es decir,
empezar a querer hacer cada vez mejor mi trabajo. Es decir, ponerme a refrescar todo lo que sabía sobre gramática, todo lo que sabía sobre redacción periodística, para no detenerme nunca y quedarme ahí solo en esa travesti que escribió Las Malas, que puede ser también una trampa, ¿verdad? Bueno, muchas gracias por compartirnos esto. A mí me parece muy importante lo que dices, porque yo también soy de lo que de las que dice que pues leer no sirve para nada. Creo que hay ciertas cosas que a lo mejor la lectura te puede despertar, pero pues cada quien decide si quiere que esas cosas que te despierta trasciendan en ti o no. O sea, hay gente que dice, ah, pues sí, leí esta experiencia y qué chido, pero pues nada más, ¿no? También es cierto que no hay que pedirle a la literatura algo que tienen que hacer los gobiernos. Sí, que nos tienen que hacer la vida más sencilla, totalmente de acuerdo, totalmente. Claro, no es la literatura, no sirve para eso. Sirve para otra cosa mucho más. Es como decir, mira, mi experiencia con el psicoanálisis fue un poco esta. Yo a veces lo he hablado con mi terapeuta además. Yo llegué muy rota a su diván, llegué muy frágil, con muy poquitas ganas de vivir, realmente pasando un mal momento, anímicamente, allá por el 2015. En algún momento eso se retiró, esa tristeza se fue y comencé a sentirme bien, a sentirme realmente muy bien. Dejé de tener ataques de pánico, por ejemplo, dejé de ser hipocondríaca, pero cuando yo dejé de sentirme mal, seguí sosteniendo el análisis, sosteniendo ese espacio de encuentro con mi analista, hasta que ella no me dijo, me parece que podemos empezar a afrontar otro tipo de encuentros que no sean semanales, que no sea con un sistema, sino cada vez que vos necesites que charlemos algo en particular. Entonces, me da la sensación de que con la literatura hay que hacer lo mismo, porque la experiencia no es utilitaria. Vos tenés que sostener la literatura como lectora sin que esa lectura te dé nada más que ese momento que te da esa especie de elevación, de absoluta, no sé cómo decirte, abstracción de todo Sí, un universo que te rodea. sí, lo que te da en ese momento y lo que sientes, ¿no? Creo que yo también Y estoy de ya acuerdo. está. Sí, y ya. Ajá, Y ya está. no, pues compartimos mucho esto porque siento que a veces cuando lo que sucede es que en México luego es muy caro comprar libros, muy caro. Entonces, a Sí, veces ¿no? Eso sí, sí lo he es caro. escuchado. Sí, es caro. Entonces, siento que precisamente por eso aquí luego le damos tanta utilidad porque decimos, nos vamos a gastar esta cantidad de dinero en este libro, entonces me tiene que servir. O sea, siento que a veces así funciona, ¿no? Y a veces hay personas Claro. que se acercan conmigo y me dicen, es que ese libro o lo tengo repetido o lo que sea, ¿no? O sea, siento que como que digo, pero es que es toda la experiencia que te da en este momento la lectura o la relectura de un libro, pero qué bonito que lo Detenerse, dices saber, así. porque además es una actividad absolutamente pasiva, que es lo que necesitamos en este momento en el universo entero, parar un rato. Bueno, mi experiencia como argentina puede ser, no sé, en México tienen otros problemas, por supuesto, pero acá en Argentina estamos todo el tiempo muy en un campo de batalla viviendo constantemente por un tema político de dos fuerzas que están tironeando desde hace muchísimo tiempo en la Argentina, una especie de polarización incluso, bueno, muy violenta que ha terminado en un intento de homicidio de la vicepresidenta hace Ajá. poco. Entonces,
el hecho de vivir en un lugar así, en el que todo el tiempo está la gente con la idea de que tiene que expresar esa rabia, esa violencia que está atravesando, el hecho de parar y leer, o parar y escribir también, como resistencia, si se quiere, decir, bueno, paremos un rato, los que pueden además, porque es un lujo, es realmente un lujo. Es Es verdad. realmente tanto escribir como leer, sigue siendo un lujo. Era un lujo cuando yo no tenía un peso partido a la mitad, fue un lujo escribir Las Malas, fue un lujo escribir Soy una tonta por quererte, es un lujo continuar escribiendo, hacer escritura constantemente, pero bueno, como es un lujo el ocio, ¿verdad? Los que creo que es el caso de todos los que están en este Sí, y tipo justo, de lectura. ajá, y hay gente que luego me dice que esta suscripción que tienen es como una especie de lujito, justo, como un lujo que se Claro, pueden dar, de que ya trabajo muchísimo, ya, este es el regalo mío cada mes, ¿no? Y yo me siento claro. muy impresionada porque luego digo, ay, ojalá les guste el libro, que yo he visto que muchas, que ya hablé mucho porque me gustaría que las demás compartieran sus preguntas o piensos, pero Ay, digo, claro. a ver si no, ¿qué opinan, no, del libro? Porque yo lo que no quería era que sufrieran con él, porque a veces luego eso me cuesta como de, ay, a ver si no me las hago sufrir. Pero igual, a ver, no sé quién quiera seguir, de verdad, con toda confianza, amigas y Nas, que anda por ahí, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer. Ay, Ya, bueno, ay, ¿puedo? adelante, adelante, Gabriela, sí, claro. Sí. Ay, Gaby, porfis, Gaby, mejor. adelante, Es que Gaby. siento que me regaña mi mamá. Gaby. Este, Camila, a mí me encanta cómo escribes. O sea, creo que tienes una fuerza enorme y la verdad es que yo también soy muy fan. Yo te leí con una de mis profesoras en la universidad que nos acerca a esta literatura distinta, ¿no? Porque, bueno, yo estudio letras, ¿no? Hablando de privilegio, pues yo estudio letras, y siempre vemos estos señoros, ¿no? En clase, y entonces llegan estas maestras que nos acercan a letras escritas por mujeres, ¿no? Y aparte, la tuya que me pareció, pues, muy fuerte, pero al mismo tiempo sentí como un abrazo también, como decir, bueno, sí, este mundo está horrible, ¿no? Es difícil, ¿no? También como empatizar con tu vivencia y con la vivencia de otras personas, ¿no? De otras mujeres. Fue algo fuerte, pero también fue algo lindo porque bueno, cuando yo lo leía y leía a la tía Encarna y veía el amor que existía y la comunidad que se hizo en la casa de la tía Encarna, me parecía una cosa muy linda, ¿no? Y decía, bueno, sí es cierto, tal vez el mundo es horrible, pero luego encontramos esta comunidad con nuestras amigas y pues no sé, como que se siente bonito, siente un abrazo, ¿no? Ya después comienza otra vez el sufrir, porque he de decir que sí lloré mucho, ¿no? Lloré mucho, dije, no, este libro acabó conmigo, pero de buena manera, ¿no? Y bueno, también quería preguntarte un poco acerca de esta dinámica que existe entre el señor sin cabeza, el hombre sin cabeza, la Sí, tía Encarna y el brillo de los ojos, porque a veces yo sentía que era como cierto toque religioso, ¿no? Como que la tía Encarna y ellos, bueno, ellos tres eran como la divinidad, ¿no? Como, no sé, esta una cosa. sagrada familia. Exacto, sí, eso. Y yo quería preguntarte acerca de eso, ¿no? Como, pues sí, ¿cómo configuras esto? Bueno, un poco sí, un poco como una ironía, si se quiere, para la tradición cristiana, cómo sería una sagrada familia hecha por personajes así que están medio cercenados, como la tía Encarna y el hombre sin cabeza, con un chico encontrado, si se quiere, en un Moisés, o si se quiere, hecho por el Espíritu Santo, parido en un pesebre,
o entre las ramas de un parque. Me parecía que estaba bien ironizar un poco sobre eso también. Que, bueno, yo no tuve nunca muchas intenciones de nada con la novela, la fui escribiendo un poco a ciegas, que eso hace que sea bastante particular también, pero sí sabía que eso tenía que estar lleno de espiritualidad, que eso tenía que estar lleno de magia, que tenía que ser hondo todo el tiempo y que el tema de lo que pasa más allá de esa mugre terrenal, bueno, esa es, ese es un tópico importante para las travestis, porque además siempre fue como decir, bueno, no piensan nada, no saben nada, no tienen estudios, no, ¿qué van a pensar en la vida después de la muerte? Que creo que es una de las preguntas que vendría a resolver un montón de miedos y de angustias que tienen las personas en general. Para eso se hacen las religiones. Sí, concuerdo. También, bueno, quería comentarte que me encantó también, pues, esta cosa divina que hiciste, ¿no? Porque yo leía cómo entraban a la casa de la tía Encarna, ¿no? Esta casa rosa y que por dentro era toda vegetación y todo como un tipo jardín idílico, ¿no? En donde se podía hacer lo que se quisiera hacer. Y la verdad es que a mí me encantó, ¿no? Me pareció ¿Vos te lo muy... imaginaste así, Sí, idílico? yo me lo Ay, yo me lo imaginé. imaginaba como así, como que te podían comer esas plantas si te distraían. Bueno, también siento que en cierto punto, ¿no? Pero también era como, bueno, yo, en mi perspectiva, yo me lo imaginé como este lugar en el que podías ser tú sin que alguien te juzgara, ¿no? Como que llegabas a esa casa a ser tú, pues, y no, tal vez se quedaba un poco afuera, ¿no? El mundo ese en el que existimos y entrabas a esta cosa que era como comunidad. Y sí, tal vez puede ser también que me llegué a imaginármelo. De hecho, platicaba con una amiga de eso, de lo que tú dijiste, de que a veces te podían agarrar las plantas o así. O Ella no, esos animales, pero también había murciélagos, me sí, parece. murciélagos, Sí. sí. Bueno, también es, mira, muchas travestis que yo conocí eran muy dedicadas con las plantas. Así que siempre tengo el recuerdo de esa cosa de mano verde, de que siempre tenían las casas llenas de plantas. Por todos lados había plantas. Muchas gracias, Camila. Gracias. Tania, adelante, levántate tu manita. Hola Camila, qué emoción conocerte y poder. Hola, Tania. Ay, es como una escuela. A Tania, por favor. Bueno, justo en tenor de lo que dice Gaby, sobre como el tema que mencionan de esta magia, eh, el libro efectivamente está lleno de mucho dolor, también me sacó muchas lágrimas, pero lo que yo quiero decirte es que pensando y procesando este libro, a mí me parece que eres una suerte de encantadora o de alquimista del dolor. Me hizo pensar muchísimo todas las veces que mencionas en el libro que ustedes cosen su propia ropa, que están, perdón, mis perritos, que están tejiendo las lentejuelas, que están arreglándose. Esta frase de la tía Encarna de que ustedes están para deslumbrar a las personas. Eh, me hizo pensar muchísimo también como en contexto con tu historia, que dices que en varias entrevistas que tu papá fue quien te acercó como a la palabra y las mujeres de tu familia te acercaron a la narración. Entonces, me hizo pensar mucho cómo, porque tu escritura, tus palabras son muy hermosas, entonces me hace pensar cómo haces esta suerte de encanto para, o sea, todo tu libro deslumbra aún en medio del dolor, es lo que quiero decir. Y me parece
es que no quisiera sonar insensible, pero a la vez es muy hermoso en medio de todo lo que ustedes pasan en el parque, que son como estos faros, estas mujeres que están hechas justo para eso, para encantar, que se construyen a sí mismas. Eso, la verdad, no sé, fue como lo que más quedó en mí, pues leyéndote, escuchándote en otros espacios. Y algo que quisiera saber y que me da mucha curiosidad es como este tema como de las dos maldiciones que se mencionan en el libro. Una es como esa parte que dice tu padre, que es fuertísima, que si tú sigues, tomas la decisión de seguir este camino, vas a terminar en una zanja. Y la Ah, otra es la que te dice el brillo de los ojos, que prácticamente nunca vas a tener como amor, nunca te va a llegar el amor porque tú no dejas que el amor entre. Entonces, bien. me parece, eh, me parece como en contraste que además esta parte que mencionas, que Camila, tu nombre significa como darse en sacrificio, como entregarse. No, la que hace los sacrificios es diferente, es la que los hace, Pero es aún así, diferente a ofrecerse en sacrificio. ok, ok, o sea, es hacer sacrificio a como lo otro. Bueno, en realidad, mira, eso tiene una respuesta muy fría, en realidad, y es que yo me apoyo muchísimo en la respiración para escribir. Como tengo una lógica de actriz y de oralidad en mi cabeza, de decir cosas para que sean escuchadas, cuando escribo hago lo mismo. Me pongo a oír la respiración de esas palabras que van haciendo este movimiento de envolver al lector, ¿sabes? De hacerte sentir que no hay pasado, presente y futuro en el libro. Algo que también está muy presente en la charla con las travestis, esto de cierta irreverencia para con la gramática, para con la semántica, para con la gramática en general, ¿no? Y ese es el ritmo que tienen los rezos, ¿viste? Que entran como en unos trances. Yo en algún momento fui a un templo budista acá, en Córdoba. Lo que más me fascinaba era el hecho de que ellos rezaban y rezaban y rezaban y podían estar horas rezando y rezando, rezando ese rezo que ellos tienen, que dicen Namyongo Renge Kyo y una cosa así. Y entendía que era algo que tenía que ver con la respiración y que nunca te abandonaba. Además, que una vez que vos entrabas en ese trance. Bueno, un poco quise hacer eso, hablando sobre la magia de las malas. Solo es la lógica de algo que se te mete inconscientemente en la cabeza, porque además la gente piensa siempre, cuando me hacen devoluciones, lo que dicen es, bueno, es un libro de realismo mágico, tiene realismo mágico, tiene notas de realismo mágico, una cosa así. Y en verdad, desde la primera página se advierte que no es un mundo, no es realismo, porque se dice que la tía encarna, la reina encarna. Es que estoy con todo lo de la reina como loca. Todo lo de la tía encarna que tiene 178 años y que las travestis escuchan más porque son como perras y que hace frío y se meten a un chico en la cartera y se lo llevan hacia esa casa que está llena de plantas, que parece que esas plantas la fueran a devorar. Bueno, todo eso está apoyado en la respiración, es decir, en la puntuación del texto. Ok, muchas gracias.
Gracias, Tania. ¿Alguien más, chicas? Ah, ya, mira, muy activas. Jessica, adelante, Jessica. Yo no me estoy aquí escuchando. Hola, hola, Hola. Camila, mucho gusto. Ale, como siempre, gracias por estos espacios. Em, o sea, primero fue como una ultra, no sé ni cómo llamarle, una especie de arrojarse al precipicio a leer tu libro, pero de una manera como, o sea, increíble, no lo diría de ninguna forma negativa. Creo que se me hace bastante increíble cómo empiezas con La tía Encarna y El brillo de los ojos y terminas con La tía Encarna y El brillo de los ojos. O sea, creo que eso me parece que haces como una, bueno, creo que es en el prólogo, hacen como una mención de como volver a estar con ellas y como en este mundo. Y entonces el hecho de que termine y de que empiece y termine con La tía Encarna y El brillo de los ojos, hace como que se encierre, no en el sentido de que no sea libre, como literalmente en el sentido de como un mundo, ¿no? Eso a mí me parece increíble y también creo que una de mis partes favoritas fue cuando María se empieza a convertir en pájaro. Yo creo que, o sea, no puedo superar como esa imagen y que llora mientras del costado como que le están saliendo plumas. Eso para mí fue, o sea, sublime. Entonces me gustaría justo preguntarte como, pues, no sé si hubo algo en específico que te inspiró para esa imagen en particular y también como para María que se convierta en pájaro. Creo que me gustaría como saber un poco más de eso. Bueno, para lo del comienzo y el final con La tía Encarna y El brillo de los ojos, me parecía que era un movimiento natural, además, del libro, de la historia, porque yo creo que la protagonista es la tía Encarna, la protagonista de la historia, que no soy yo, como se dice por ahí. Y lo segundo es, no, bueno, qué sé yo, se me ocurrió en realidad este tema con los pelos y las trabas, que siempre es un tema, o era un tema para mí y era un tema para las otras, por supuesto, claro. El hecho de tener que sacarnos la barba de alguna forma, me pareció que podía ser como un canuto, le decían canutos a los pelos que te salían. Entonces es que podía ser como un canuto de pluma y se fue sola la escritura para ahí y le saqué el jugo. Porque después sí me gustó mucho esa imagen, la verdad me gustó mucho esa imagen. Creo que eso solo lo hace aún más increíble, o sea, sí, está, o sea, bravo, de verdad. Pues muchas gracias y de verdad qué gusto poder platicar contigo y poder haber podido leer Ay, tus qué palabras. bueno. Ay, qué bueno, qué bueno. Si pensaban que todas le damos como una interpretación a la novela, o sea, y creo que eso es lo maravilloso respecto a esto que dices al principio, ¿no? Que en ese momento en que decides, o sea, que te das ese tiempo para leer esa historia, en ese momento cada quien le da una interpretación y está muy interesante Claro. cómo cerramos el ciclo aquí, ¿no? ¿Alguien más, chicas? ¿Alguien más tiene otra pregunta? Comentario. No tienen, bueno, ahí está. Yo vi una manita. Samara. Adelante, Samara. Hola, yo soy Samara, Hola. mucho gusto. Pues yo leí este libro, pero antes de que me llegara yo ya estaba como desesperada porque decía, tal vez no me va a dar tiempo de leerlo antes de la charla y lo escuché en Storytel, lo cual fue un lujo porque lo escuché narrado con tu voz y Ah. lo hizo aún más fuerte para mí la experiencia. Todo esto yo lo escuchaba mientras lavaba los trastes, hacía la comida, limpiaba la casa, etcétera, y no podía parar de escucharlo, ¿no? Y había partes que me parecían muy tristes y todo, pero no podía parar. Por ejemplo, una parte que se me hizo una imagen que se me quedó grabada en la cabeza, que se me hizo muy fuerte,
es cuando cuentas que, cuando encuentran al bebé y dice que ahí van todas caminando con un bebé en la bolsa y yo me las imaginé, o sea, esa imagen se me quedó grabada en la cabeza, ¿no? Porque me imaginé cómo se vio eso, ¿no? Dije, o sea, me imaginé así como vestidas todas guapas con su bolsa, o sea, no había nada que llamara más la atención que eso, ¿no? Y, y dices, ¿no? Que no conoces el miedo hasta que vives algo como eso. O sea, esa escena se me quedó, ¿no? Pero la parte de que fuera narrada con tu voz, lo que yo escuché, o sea, se me hizo aún más, más fuerte y cuando terminó el libro yo me acuerdo que estaba lavando los trastes y estaba lavando el refri y ya me acordé y empecé a llorar así como, o sea, no, la verdad no sabía qué esperar cuando, cuando empecé este libro. Me gustaba mucho la portada y me gustaba mucho que Las Malas estuviera escrito en rosa y por eso Porque fue como, es la misma de acá de Argentina, es la foto de esas dos travestis a caballo, ¿no? es este. Ay, claro, salió con la misma, sí, es Sí, divina, es hermosa. entonces es hermoso, pero aparte el hecho de que las letras sean rosadas, o sea, Sí, desde ahí yo dije, qué bonito libro, ¿no? Es un libro muy bonito. Y cuando, pero no sabía qué esperar aún así, ¿no? Pero desde el primer momento en que empecé a escuchar, como decía alguien aquí, o sea, como que me hechizaron la voz, la voz y las palabras, ¿no? Entonces, pues yo estoy súper emocionada de estar aquí. Esta es la primera vez que me uno a una charla y, o sea, qué debut. ay, Y pues gracias, qué bueno, qué bueno. gracias por tus palabras. Muy, me encantó tu libro. Gracias. Qué lindo. Gracias, Amara, por unirte. ¿Quién más, chicas? Porque yo luego me agarro platicando y no quiero aquí monopolizar la charla. Laurly. Laurly. Ay, qué bonito. No, no sé si lo pronuncié bien. Sí, está bien, gracias. Lovely. Bueno, primero, mucho gusto, Camila, y Gracias. agradecer la creación que hiciste. Yo no lo podía creer. También le quiero agradecer a Ale, a Sputnik, por crear este espacio. También es la primera vez que yo entro aquí y estoy maravillada. Hasta estoy nerviosa de estar hablando aquí contigo o con ustedes. Igual como lo han dicho todas, tenía un dolor al leerlo y me daba tiempos para descansar porque sufría mucho. Y luego al final yo lloraba y yo de que es que no puedo dejar de llorar con el final del libro porque me hizo sentir todo. O sea, vaya, lo vives al 100%, ¿no? Todo lo que narras. Y ahorita que creo que fue Jessica que mencionó a María la Muda, yo quería ver como qué significaba el hecho de convertirse en pájaro. O sea, yo no pude como poderlo interpretar porque, bueno, no veía, leía que sufría, ¿verdad? O sea, leía que estaba sufriendo y que estaba encerrada y que el brillo de mis ojos como que él quería consolarla y pues no podía. Entonces yo quiero saber como que qué representa o como estas emociones es algo como el hecho de convertirse en pájaro. Digo, ahorita tú platicaste como el tema del vello, ¿no? Pero no sé si eso sea lo que englobe o haya a lo mejor también una parte aparte que yo no lo haya podido como entender al 100%, porque yo sufrí con ella. ¿Verdad? Es una tradición muy latinoamericana, ¿viste? Esto de que haya personajes que se convierten en otra cosa. Acá hay leyendas, por lo general siempre es por castigo, además, leyendas de chicas que se convierten en pájaros muy feos. Bueno, la leyenda de la lobizona, que es la otra travesti que se convierte en lobo todas las lunas llenas, son una tradición muy latinoamericana que además yo la mamé desde muy chica porque mi familia era muy creyente, creían en todas esas cosas, creían eso, en las transformaciones, en que podía pasarte algo muy malo Ya, si hacías determinada cosa. Por ejemplo, se te convertía la mano en piedra si vos le pegabas a tus padres. ok. O
había una cosa que era horrible, que era que se te caían los dientes. Bueno, todas esas cosas, transformaciones que ocurrían sobre el cuerpo, tienen una raíz muy religiosa, muy de acá, muy de esta zona, como en México debe haber otras, ¿no? Ahora no conozco ninguna en particular, pero me parece que me han contado también de personas que se convierten en animal. Bueno, están el espíritu. Yo tengo una cerámica que me gané en México en el 2011 en el Festival de Cine de Guadalajara. Ganó una película que protagonicé como mejor película de temática queer, una cosa así, en el Maguey del Festival de Cine de Guadalajara. Y el premio era una M de cerámica que tenía dibujado un animal, que era el animal en el que se convertía el espíritu cuando te dormías, y era el animal que te cuidaba. Un alebrije, ¿no? Es el Ay, alebrije. puede ser, claro. Bueno, entonces, esa presencia está en todo el libro, no es solo con María la Muda, sino es con todas las que van teniendo transformaciones potentes de sí mismas, por esa tradición. Ya, ok, excelente. Muchas gracias, maravilloso. Gracias. Lo dijiste así como 100 de 100, no sé, muy bonito. Ana, voy a dejar que continúen Ana María y luego Gabriela. Ana María, adelante. Que también a Ana María lo acaba de leer, sé porque me escribió y me dijo algo de que lo acaba de leer. Y y estaba muy conmovida. Pero bueno, adelante Ana María, perdón. Sí, muchísimas gracias, Camila, por estar aquí, por conocerte. Y muchas gracias, Ale, también por este espacio. Sí, realmente a mí la lectura me encantó. O sea, dices que la literatura no nos sirve para mucho, pero en este caso sirve para conocer a las otras, ¿no? O sea, para ver que existe otra realidad, o sea, con todos estos personajes, todas las travestis que presentas, rompe esta casita de cristal en la que luego uno vive, ¿no? Y permite ver a las otras, ver otra vida que quizás de otra manera yo no hubiera sabido, ¿no? O sea, sé que existen, pero adentrarse de esta manera, además tan poética como lo haces, o sea, mi texto está subrayadísimo porque hay párrafos enteros en que qué bien dichos están las cosas, ¿no? Entonces, bueno, bien, pues es más que preguntas, es transmitirte que tu texto me gustó mucho porque permite conocer y comprender mejor a las Ay, cuánto elogio. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias, Ana María. Gabriela. Ay, sí, otra vez aquí yo. Es que, bueno, estaba leyendo Soy una tonta por quererte. Y ahorita, no, pues inicias con el cuento de la difunta Correa, ¿no? Y bueno, cuando lo estaba leyendo, pues no pude evitar que la imagen de la tía Encarna dándole de comer al niño, bueno, dándole de comer al brillo de los ojos, se repitiera, ¿no? Porque así es como lo encontraron, prendido de su mamá y luego se repite esta imagen que a mí me pareció hermosa. Y también quería pues preguntarte un poquito más acerca de eso, de la difunta Correa. Ay, bueno, eso es un mito argentino, indio en realidad, que después toma el catolicismo y lo manosea un poco porque el catolicismo no entiende que de la muerte pueda hacerse vida después, que es lo que viene a suceder con la difunta Correa, que es que después de muerta sigue amamantando a su bebé hasta que lo encuentran unos pastores. Eso, como lo cuento en el cuento, mis papás un día fueron a hacerle una promesa a la difunta Correa, tiene un altar en San Juan, en el desierto, un altar
que ya es enorme y turístico casi. La gente va y hace promesas, deja cosas, relicarios en plata, vestidos de novia, maquetitas de casa. Ella murió de sed en el desierto escapando de unos violadores que la querían abusar. Ella cruza el desierto un poco ciega de miedo, buscando a su marido que está en la guerra de la independencia, o en la guerra entre unitarios y federales, entre unitarios y federales. Y en el desierto muere de sed, se pierde y muere. Y la encuentran unos días después unos pastores amamantando a su bebé, que todavía lo tenía prendido al pecho. Y ellos fueron a hacer una promesa para que yo dejara la prostitución. Y al año siguiente, a los 3 meses de hacer la promesa, yo me hice muy conocida con una obra de teatro acá en Córdoba. Y esa historia quedó dando vueltas en mi cabeza durante mucho tiempo. Después yo hice una obra de teatro que se llamaba El cabaret de la difunta Correa, acá en Córdoba. Y un periodista una vez me preguntó, entonces yo decía, bueno, es la historia de la difunta Correa y de su bebé y de lo que tiene que hacer ella, como para escaparse de esos violadores. Y el periodista me preguntó, y bueno, ¿y qué fue del hijo de la difunta Correa? Y yo le di esa respuesta así, y él lo puso como, se lo encontraron las travestis del Parque Sarmiento, y él lo puso como titular, al hijo de la difunta Correa se lo encontraron las travestis del Parque Sarmiento. Y me pareció muy bonito ese titular, y a partir de eso yo empecé a escribir la historia de la tía Encarna, que primero fue un personaje de esa obra de teatro, El cabaret de la difunta Correa. Ay, muchísimas gracias. Y también me parece muy lindo, así como termina el cuento, que termina justamente como tú lo dijiste, ¿no? Así de, ¿qué pasó con el hijo de la difunta Correa? Lo encontraron las travestis, ¿no? Me parece, bueno, a mí me encanta cómo me escribes, ya no quiero decirte más. Muchas gracias. Gracias, Aquí gracias. tengo el libro, de hecho yo todavía no lo leo, apenas lo voy a leer, pero pues es un buen... Ay, es linda la tapa también. Esa tapa costó muchísimo encontrarla, ¿sabes? Teníamos una en vista que nos gustaba mucho, pero era muy cara, salía mucho dinero, entonces buscamos otras, encontramos una, no nos querían dar los derechos de esa foto, y un día al azar apareció esa, es una artista finlandesa que hace fotografías para revistas fetichistas. Mm. Saca fotografías a bocas pintadas de maneras muy extrañas y con detalles, flores, cenizas, piedras, diamantes, mugre, basura. Hace unas fotos muy alucinantes. Y apareció esa y dije, wow, es para el libro. Y la conseguimos finalmente después de mucho pelear. Pues acá también salió así. Sí, sí. Porque la trampa era que todas las filiales que tuviera Planeta en Latinoamérica salieran con esa tapa, porque también salía muy cara, y ya teníamos que elegir tapa y ninguna nos gustaba. Entonces, bueno, fue como hacer buscar apoyo en todas las filiales en España, en México, todos, como dejar en claro quién lo iba a promocionar, quién iba a darnos la tapa y que iba a ser siempre la misma. Y así la pudimos conseguir. Con las malas fue más sencillo porque las chicas del Archivo de la Memoria son mis amigas, entonces nada más tuve que pedírselas y ellas inmediatamente me la dieron sin problema, entregadas. Es una foto preciosa. Justo en el proyecto Sayus fue que yo me enteré porque yo no sabía que era parte del archivo. Claro. Y me contó un amigo, Nas, me dijo, es parte del archivo estas fotos. Y fue muy interesante porque me pasó la página y vimos más. Si no me acuerdo, sí nos pasó la página. Bueno, del archivo yo la tapa que queríamos al principio
o la que a mí me gustaba antes de decidirme por esta, era una en la que iban muchas travestis en un colectivo, en una especie de bus, a los carnavales. Entonces iban todas vestidas con pezoneras, o en tetas directamente, y me dijeron, no, es una tapa un poco fuerte para ponerla, no la van a poder poner en ningún lado, así que bueno, me decidí por esa otra que es divina y es Sí, muy el espíritu del libro además. sí, sí, sí lo es. Felicia y luego Nas. Hola, hola a todas. Hola. Perdón que no ponga mi cámara, pero mi conexión no es muy buena, entonces se pone lenta. Ah, Un bien. gusto, Camila, un gusto hablar contigo. Yo también estoy fascinada con el libro, también lloré, también me tuve que dar ciertos espacios para tranquilizarme porque hasta la cabeza me dolía, de verdad, de que de repente ya Oh, era demasiado para mí. Pero yo quería preguntarte si nos puedes contar un poquito más de la figura de los hombres sin cabeza. A mí no sé, me causaban mucho misterio, porque los describes como estos hombres de piel oscura, extranjeros y demás. Y bueno, solo eso, quería como saber si nos puedes contar un poco más. bueno, al principio era solo se decía al pasar un hombre sin cabeza, un decapitado, no se decía más que eso. Y cuando lo leyó Juan, el editor, dijo, no, me tenés que contar más de todo esto, yo quiero saber más sobre los hombres sin cabeza. Para mí era algo como un verso poético, como casi un nombre propio. Como era un nombre propio, la tía Encarna entero, no solo Encarna, sino también la tía. Y cuando él me lo pidió, me puse a escribir y a inventar una historia para ellos. En algún momento, en algunos poemas cortos que yo había escrito hace mucho tiempo ya, hace como 20 años, aparecían los decapitados. Ya es algo que me fascina, además, la imagen de personas sin cabezas, no sé por qué, que además iban a comprar sus cabezas a tiendas. Entonces compraban la cabeza que querían usar en ese momento. La cabeza no era una obligación que ellos tuvieran que tener una sola cabeza. Bueno, y inventé toda esa historia de la guerra y que ellos estaban refugiados acá en la Argentina. Me parecía bonita. Muchas gracias. Nas, Hola, sí se oye. sí. Sí, Gracias. Nada, solo quería como agradecerte, Camila, porque justo gracias a la tapa que eligieron para las malas me enteré de la existencia del Archivo de la Memoria Trans de Argentina y es un proyecto bien bonito, bien bello y ahora lo sigo y veo todos los días las fotos y las memorias. Y gracias a la existencia del Archivo Trans de Argentina, creo que acaban de estrenar uno acá en México que también está bien sí, precioso, que sí, apenas está en desarrollo. Tiene muy poquitas colecciones, pero pues espero que siga creciendo porque está bien genial. qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Sí, yo las quiero mucho, son mis chicas preferidas, les digo. Sí, es muy importante, la verdad, tener ese como lazo, esa genealogía, y recuperar precisamente no sé si la existencia de estas mujeres, pero pues sí, recuperar un poco ese lazo. Y sí, les recomiendo que lean Soy una tonta por quererte, está muy padre. Sí, Ay, qué bueno. reaparece el hombre sin cabeza, se repite un poco lo de la difunta Correa. Y me encantó mucho que tiene
que sí, que tenemos más personajes, más trabas en diferentes etapas de desarrollo de su vida y pues Ah, historias más casuales, historias de infancia, historias del apocalipsis. Me gustó mucho. qué bueno, qué Gracias. bueno. Gracias. Ay, pues yo creo que con esto podemos ir terminando, amigas. No sé si ya la última pregunta, este es el momento, si no, pues nada, primeramente agradecer a Camila. Camila, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por platicarnos, por la escritura y que sí es verdad que creo que finalmente se podría considerar, o sea, como tú decías, ¿no? Que qué bueno que puedes estar escribiendo, pero ojalá que no seas ni la única, sí, o sea, que podamos seguir como, justo un poco siento que Claro. estas dinámicas pueden ayudar a seguir que nosotras como lectoras activamente pidamos cierto tipo Claro. de literatura y de escrituras que nos hacen muy felices o a veces nos hacen llorar, pero finalmente en ese momento es importante, ¿no? Entonces, pues eso, muchas gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotras. Digo, aquí Ay, nada ¿yo más les puedo somos un recomendar pedacito. algo para llorar? Claro, claro, claro. Porque me llama la atención que les haya parecido tan fuerte, y yo digo, ¿cómo? Si es la literatura que más me gusta a mí. Entonces, les recomiendo que lean un libro que se llama Las Gratitudes, de Delphine de Vigan. Ah, ya sé cuál. Esa autora también Esta francesa muy talentosa, ella se hizo conocida con una novela muy buena que se llama Nuestra parte de noche. Y ese libro es muy terrible. Yo me recuerdo que lloré y lloré y lloré, pero a diferencia tal vez de ustedes, a mí llorar con un libro me pone muy contenta. Sí entiendo ese sentimiento, o sea, sí entiendo como, Claro, es que es muy, o sea, es muy hasta como si sacaras todo, ¿no? claro, Es como una claro que forma, sí. Bueno, sí. chicas, un beso grande desde Córdoba. Gracias por este momento. Espero que les haya servido de algo, aunque no lo creo. Claro, Eh, no, sí ha sirve, sí pasado un buen sirve. rato. Bueno, un beso grande. Adiós ¡Mua! a todas. Gracias. Bye. Chau, chau.